En 1977, la División de Reconocimiento de la Marina Soviética organizó un proyecto de investigación para analizar los avistamientos de ovnis en el mar. Yo estaba a cargo del grupo. A finales de 1977, dimos instrucciones a nuestros barcos sobre el modo de catalogar los ovnis. 18 de agosto de 1980. De acuerdo con los informes del experto en ovnis, Vladimir Ayaya, el barco de investigación ruso Vladimir Volvirov navegaba lentamente hacia el sur atravesando el Triángulo del Dragón, cerca de Japón, rumbo a Okinawa. Poco después de medianoche y sin aviso previo, un objeto cilíndrico de metal surgió lentamente del agua, se mantuvo estático en la superficie y salió como una flecha hacia el cielo. Su capacidad de permanecer inmóvil en el aire llevó a expertos como Ayaya a la conclusión de que no podía ser obra del hombre. Hasta hoy, el suceso sigue siendo una incógnita. 8 meses después, otro hecho sorprendente ocurrió casi en el mismo lugar. Uno de los casos más recientes y fascinantes es el del Taki Kyoto Maru, registrado en 1981. Los tripulantes del barco contemplaron un ovni, un OSNI en realidad, que salía del agua. El 17 de abril de 1981 el mar estaba en calma y no había una sola nube. El carguero japonés Taki Kyoto Maru, de 50 metros de eslora, navegaba a 350 kilómetros de Kanazawa con más de 30 tripulantes. De repente los marinos sintieron que el barco zozobraba. Creyeron que habían chocado con algo. El 17 de abril de 1981, un barco nipón que bordeaba la costa de Japón por la zona denominada el Triángulo del Dragón, avistó un ovni que salía bruscamente del mar, provocando una especie de onda expansiva que sacudió el barco entero. El capitán Usuda iba al timón cuando emergió del mar un objeto brillante en forma de plato. El OSNI se detuvo sobre el barco. Tenía más de 15 metros de diámetro. Los instrumentos de navegación, los compases magnéticos, las agujas de los indicadores, el motor, todo empezó a vibrar mientras el OSNI trazaba círculos sobre el barco. Duró unos 15 minutos y luego se sumergió de nuevo en el mar. El capitán Usuda narró con espanto cómo las olas casi voltearon el barco. Las turbulencias aumentaron cuando el OSNI volvió a sumergirse. Lo más extraño fue que cuando los instrumentos volvieron a funcionar, el capitán comparó el tiempo de los relojes con el del servicio de radio y comprobó que había una diferencia de 15 minutos. De acuerdo con el ufólogo japonés Junichiro Nirasawa, en el Triángulo del Dragón no son infrecuentes los avistamientos de ovnis que permanecen estáticos sobre los barcos. El barco japonés de investigación Kaio Maru tiene un impresionante historial de contactos con los ovnis. Votado en 1967, era el barco más grande del Ministerio de Agricultura. Pesaba más de 2.500 toneladas. El Kaio Maru fue en su tiempo uno de los barcos de investigación oceánica más especializados. En 2 ocasiones, una en 1984 y otra en 1986, se informó de que este buque había sido seguido por un ovni. Estos 2 extraordinarios sucesos fueron presenciados al menos por 9 científicos que iban a bordo de la nave, incluyendo al investigador Mikio Noganobu. En diciembre de 1984, el señor Naganobu estaba en las Islas Malvinas, en el extremo sur del continente americano. Una noche llegó a ver 2 docenas de ovnis. Parecían luces flotando en el cielo y de repente se lanzaron en 3 direcciones diferentes. El segundo de los avistamientos del Kaio Maru se produjo 2 años más tarde, en 1986, pero esta vez en el Triángulo del Dragón. Un inmenso ovni de forma cilíndrica y más de 30 metros de longitud se aproximó al barco a gran velocidad justo antes de sumergirse en el agua. El señor Naganobu dice haber sido testigo de otro incidente en el mar del Japón en 1986. De nuevo era un ovni gigante con forma de cilindro que se acercó al barco. Lo que vio fue una pequeña luz roja que luego desapareció, pero esta vez el objeto fue detectado por el radar. Se publicó un informe detallado sobre ambos sucesos en la edición japonesa del Scientific American en septiembre de 1988.
La revista Scientific American dedicó un reportaje a esos incidentes. El redactor reforzó la trascendencia de los testimonios al mencionar que se trataba de documentos oficiales del barco de investigación del Ministerio de Agricultura. Pero los informes sobre el Triángulo del Dragón no solo se refieren al mar. Desde el caso de Amelia Earhart, los pilotos han notado que los cielos que el triángulo delimita son igual de peligrosos. Un encuentro importante con ovnis ocurrió en el extremo occidental de la zona. Un Convair 240 de la TOA Airlines estuvo a punto de colisionar con un avión sin identificar. En Ikeda también ocurrió algo asombroso. Un piloto vio un ovni y la torre de control anunció a todos los aviones que se aproximaba un objeto desconocido. 18 de marzo de 1965, 7:06 de la tarde. En un comunicado urgente al control de tráfico aéreo de Tamakatsu, el comandante Yoshinaru Inaba, de 43 años, especificó que un objeto alargado no identificado se acercó velozmente a su avión mientras volaba sobre el triángulo. Inaba tuvo que virar 60 grados a más de 800 km por hora para evitar la colisión. El objeto frenó bruscamente y se situó junto al avión. El comandante Inaba informó de que estaba siendo seguido por un objeto de unos 15 metros de longitud que irradiaba una luz verdosa. Varios testigos lo observaron desde tierra. Un Piper Apache de la Tokyo Airlines captó las escalofriantes transmisiones del comandante Inaba. Y a las 10:07 avistó el mismo objeto a 2.200 metros de altura dirigiéndose hacia el oeste, a Osaka, rumbo al Triángulo del Dragón. El controlador aéreo Akira Taguchi se encontraba en su puesto cuando Inaba se comunicó con la torre de control. Más tarde confirmó que el objeto había sido visto por las montañas cercanas a Hiroshima y a la isla de Shikoku. El mismo día, sobre la misma hora, los obreros que trabajaban en una montaña cerca de Hiroshima dijeron que habían visto un platillo volante. Estos son los hechos, pero nadie supo de qué se trataba. El Triángulo del Dragón se conoce desde hace miles de años. Una de sus leyendas es que hay un dragón que vive bajo las aguas y sale a la superficie para apoderarse de los barcos y llevárselos a las profundidades. Existe una leyenda acerca de los ovnis en la tradición japonesa. El hecho sucedió frente a Japón y se plasmó en un libro que podría ser una de las primeras imágenes de esos objetos. Se trata de la leyenda del Utsuro Bune, que tiene siglos de antigüedad. Una misteriosa mujer alienígena surge del fondo del Pacífico en un vehículo redondo. En los dibujos aparece un objeto volante en forma de plato, parecido a los que más tarde han visto numerosos testigos en el siglo XX. Se cree que son los primeros dibujos de ovnis que existen. En escritos antiguos se encuentra la descripción de un vehículo metálico en forma de cuenco que llegó a una playa llamada Hiratono-hama. Los testigos se asomaron a su interior y vieron a una mujer con un vestido ligero y suave. En la nave había una inscripción con caracteres desconocidos. Es una descripción de lo que se consideraría un ovni en el Japón antiguo. Entonces no había embarcaciones redondas allí y lo tomarían como un ovni. Lo más interesante es la forma del Utsuro Bune, muy similar a un ovni moderno. Me interesa mucho el hecho de que la gente imaginase un objeto así hace 200 años. Kazuo Tanaka, profesor de la Universidad de Gifu, Tokio, rescató la leyenda del Utsuro Bune en 1997. Después de estudiarla, se planteó si la misteriosa mujer que surgió de las aguas del Pacífico hace tanto tiempo no formaría parte de un verdadero encuentro en la tercera fase. Estudié con mucho cuidado todos los tipos de embarcaciones de hace 200 años. Pero no pude hallar ninguno cuya forma se pareciera al Utsuro Bune. Resulta algo muy extraño. A principios del siglo XIX aparecieron en Japón muchos dibujos del Utsuro Bune pertenecientes a diferentes artistas de distintas partes del país. Todos relataban exactamente la misma historia sobre una misteriosa mujer que surgía de un extraño objeto con forma de plato.